Bueno, ¿cómo están? Yo soy la doctora Estefanía García, médica nefróloga. Les doy la bienvenida al módulo 12, que vamos a estar charlando de hemodiafiltración y terapias absortivas. Bueno, para comenzar, hay una pregunta que me gustaría hacer y es justamente qué buscamos con el avance de las terapias de sustitución renal y si es posible, de alguna manera, disminuir la inflamación crónica en los pacientes que se encuentran en diálisis. ¿Sí? Tenemos que tener en consideración que cuando uno busca una terapia de reemplazo de la función renal, estamos de alguna manera queriendo mejorar la inflamación sistémica de los pacientes, ¿sí? Y de alguna manera también tratar de eliminar todas aquellas toxinas urémicas que se van acumulando en el organismo, en la sangre. La función de alguna manera del riñón nativo, ¿sí? De los riñones, es filtrar las toxinas, eliminar esos desechos que son tóxicos para el organismo, ¿sí? Y eso es la función principal y una de las más importantes que cumplen nuestros riñones. Cuando esto ya no funciona, ¿sí? Y tenemos un paciente que tiene una enfermedad renal crónica avanzada y que necesita de una terapia de reemplazo renal, nosotros queremos sustituir esa función del riñón de la manera más eficaz posible, ¿sí? Para ello es importante tener en cuenta que nosotros vamos a tener un montón de toxinas urémicas que las vamos a clasificar también de acuerdo a su tamaño molecular, en pequeñas, medianas y moléculas más grandes unidas a proteínas, ¿sí? O sea, con las terapias de hemodiálisis convencional, que normalmente utilizan membranas de bajo flujo, ¿sí? Como podemos ver acá en la gráfica, vamos a poder eliminar muy bien toxinas, pero de pequeño tamaño, ¿sí? Como son, por ejemplo, la urea, la creatinina, el ácido úrico, como está acá, el oxalato, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las moléculas medianas? ¿Y qué pasa con las moléculas más grandes unidas a proteínas? ¿Sí? Esas, con las membranas de bajo flujo, normalmente no se van a poder eliminar de manera eficaz. ¿Sí? Generando una inflamación sistémica crónica en los pacientes renales crónicos en diálisis. Entre estas moléculas, las más conocidas, las que podemos nombrar, es la beta-2 microglobulina, que es la primera de la lista, ¿sí? Seguido de otras moléculas también conocidas, como es la paratormona, la PTH, algunas interleuquinas, moléculas inflamatorias como es interleuquinas 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Y después tenemos los indoles y los fenoles, que son moléculas mucho más grandes, que esas ya de por sí son muy difíciles de eliminar y que sabemos que su acumulación en la sangre generan bastante daño, ¿sí? O sea, no solamente estamos hablando de inflamación, los indoles y los fenoles, ¿sí? En estos pacientes con el tiempo son responsables de lesión endotelial, entre otras cosas, aterosclerosis acelerada, generan también daño en el endotelio y cardiovascular. Entonces, dicho todo esto, ¿sí? Uno de los objetivos que se busca con el avance de las terapias de sustitución renal es mejorar justamente esta situación clínica y mejorar y disminuir la inflamación crónica y todo lo que deviene de esta, ¿sí? Todas las consecuencias que tenemos. Calcificaciones vasculares, alteraciones cardiovasculares, inflamación crónica. Entonces, para esto se ha avanzado hacia terapias que son mucho más complejas y que utilizan membranas de alto flujo, ¿sí? Las membranas de alto flujo, fíjense su parecido, ¿no? Con la membrana basal glomerular. Lo que intentan estas nuevas terapias es agregar la convección, o sea que a una terapia de hemodiálisis, en donde prácticamente son netamente difusivas con membranas de bajo flujo, ¿sí? Intentar agregar el poder de la convección en este tipo de terapias más nuevas. Bien. Y acá lo que podemos ver en un gráfico bastante sencillo, pero bien ilustrativo, es que tenemos la hemodiálisis convencional, la hemodiálisis que utiliza las membranas de bajo flujo, en donde prácticamente podemos ver que son netamente difusivas, en donde después con las membranas de alto flujo, ¿sí? Ya sea hemodiálisis con membranas de alto flujo o hemodiafiltración, cómo se va agregando la parte convectiva, ¿sí?
La hemodiafiltración, que es la que hoy nos ocupa y que es la charla que nos compete en el día de hoy, ¿sí? Fíjense que es una terapia en donde la convección es mucho más importante que la difusión. Son terapias en donde tenemos mucha más convección que difusión, que la difusión es apenas una parte de lo que corresponde a la terapia. Y después tenemos en el otro extremo la hemofiltración, que son terapias 100% convectivas, como podemos ver en el gráfico. Y bueno, ¿y por qué hablamos de convección? ¿Qué hablamos de difusión? Bueno, vamos a definir un poco estos términos, así sabemos bien y todos estamos al tanto de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de convección, ¿sí? Bueno, la difusión, como ya sabemos, si nosotros tuviésemos que hablar en términos de, bueno, la sangre del paciente, el líquido de diálisis y esta membrana, que podemos pensar que es una membrana de diálisis, una membrana de, incluso de bajo flujo, nosotros lo que tendríamos es el pasaje de los componentes de la sangre del paciente, molécula pequeña, ¿sí? A través de esta membrana semipermeable que pasa del otro lado de la membrana, ¿sí? Pero que solamente permite el pasaje de moléculas a favor de un gradiente de concentración, o sea, por difusión, ¿sí? Y solamente permite el pasaje de algunas moléculas, llámese urea, llámese creatinina. Pero si yo a esto le agrego acá una presión, ¿sí? Lo que voy a estar generando, ¿sí? Esta presión, esta diferencia de presión que voy a estar generando de un lado a otro de la membrana, va a ser el arrastre de agua, ¿sí? Sí, imagínense que esto es una fuerza que yo ejerzo en este nivel, ¿sí? De este compartimento, y lo que va a generar es arrastre de agua. Pero lo más interesante es que el arrastre de agua, o sea, el pasaje de agua, hablamos de ultrafiltración, convección, acá estamos hablando, va a generar el pasaje de moléculas más grandes. O sea, la convección arrastra moléculas grandes. Por ejemplo, beta 2 microglobulina, ¿sí? Esa es la característica principal de la difusión y de la convección, ¿sí? Que cuando nosotros agregamos convección, ¿sí? Estamos permitiendo el pasaje de un gran volumen de líquido al otro lado, pero ese pasaje de ese gran volumen de líquido conlleva también el pasaje de moléculas más grandes, ¿sí? Entonces es lo que yo puedo implementar con estas terapias, ¿eh? Puedo generar la depuración de toxinas urémicas con un peso molecular mayor, ¿sí? Bien, entonces, un poco respondiendo a la pregunta del inicio, ¿cuál es el objetivo de combinar y de agregar estas terapias convectivas? Y justamente es, de alguna manera, acercarse lo más posible al funcionamiento fisiológico del glomérulo renal, ¿sí? Donde su eliminación se realiza principalmente por ultrafiltración en el glomérulo, ¿sí? Entonces, de esta manera, disminuir las complicaciones relacionadas al acúmulo de toxinas urémicas, ¿sí? Bien, es acá, por ejemplo, que tenemos hemodiálisis de bajo flujo, donde podemos eliminar moléculas con un peso molecular menor a 5.000 Daltons, y después, a medida que vamos avanzando con las terapias de hemodiálisis convencional, pero con membranas de alto flujo, se pueden eliminar moléculas mayores, y en la hemodiafiltración online, en donde podemos generar, al tener mayor convección, podemos generar mayor eliminación de toxinas. Y ese es el objetivo, eso es lo que se busca, ¿sí? Acá lo que podemos ver es un poco las consecuencias de lo que venimos hablando, la acumulación de toxinas urémicas, ¿sí? Vamos a tener lo principal, enfermedad cardiovascular, por todo lo anteriormente dicho, ¿sí? Aterosclerosis acelerada, lesión endotelial, hipertrofia cardíaca, todo esto, esta inflamación que genera todo este daño endotelial y cardiovascular. ¿Eh? Al haber inflamación también vamos a tener mayor desgaste de malnutrición calórico-proteica, ¿sí? Hay un montón de toxinas urémicas relacionadas también a la pérdida de apetito, que pueden generar y llevar a la malnutrición, la amiloidosis renal relacionada a la beta 2 microglobulina, ¿sí? En realidad es amiloidosis sistémica, ¿no? Relacionada al depósito de beta 2 microglobulina en los pacientes en diálisis. Anemia, como consecuencia de la inflamación, y vamos a tener una mayor resistencia a la acción de la eritropoyetina y complicaciones infecciosas también en estos pacientes que tienen mayor predisposición. Recordemos este concepto, que el paciente con enfermedad renal crónica es un paciente inmunocomprometido, ¿sí? Entonces, per se, va a tener mayor riesgo de infección también.
Bueno, las técnicas convectivas, con todo lo dicho hasta ahora, surgen con la finalidad de aumentar la eliminación de moléculas de mediano y gran tamaño que se transfieren muy mal solamente por difusión, ¿sí? Que esto es lo que decíamos anteriormente. Por otro lado, la transferencia de solutos en la convección se realiza mediante el principio de arrastre por flujo, ¿sí? Y depende del tamaño del poro de la membrana y de la tasa de ultrafiltración. ¿Está bien? Esto es lo que decíamos anteriormente. O sea, el arrastre de agua va a generar arrastre de las moléculas, ¿sí? Entonces, es por eso que la convección permite eliminar estas moléculas de mediano tamaño. ¿Está bien? Usan membranas sintéticas biocompatibles de alto flujo, ¿sí? Y se realiza por una ultrafiltración superior. El exceso de volumen extraído debe ser repuesto con un líquido de reposición, ¿eh? Que sea ultra puro ese líquido. Ahora ya más adelante vamos a ver bien qué características tiene que tener el líquido de diálisis, pero en principio, y como concepto más importante, las características del agua que se utiliza para reponer ese líquido tiene que ser agua ultra pura. ¿Sí? El volumen convectivo es el ultrafiltrado total menos el volumen de reposición convectivo y se pueden utilizar exclusivamente el principio de convección y difusión. En estos casos hablamos de terapias de hemofiltración, ¿sí? Como les mostraba anteriormente. En el caso de la reposición, ¿sí? O sea, lo clásico, lo que se utiliza hoy en día es la hemodiafiltración online. ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, que la reposición se realiza con el baño de diálisis, ¿sí? Con el propio baño de diálisis. Por eso es tan importante las características del agua, ¿sí? Del tratamiento de agua que tiene que ser ultra pura. Y obviamente, ¿qué tipo de membranas necesitamos? Bueno, como venimos diciendo hasta ahora, membranas de alto flujo. ¿Y qué características tiene la membrana de alto flujo? ¿Y qué se diferencia de las otras membranas de bajo flujo? Bueno, principalmente es el poro de la membrana, ¿sí? Que tenemos un poro mucho más grande. Ese poro va a permitir, cuando arrastra agua, va a permitir el arrastre de estas moléculas de mediano tamaño y de gran tamaño, y las características del alto flujo justamente es que permite una alta ultrafiltración más un alto cribado de molécula mediana, ¿sí? Al mismo tiempo, son filtros que tienen una alta eficiencia, y esto de la alta eficiencia significa que aclara muy bien urea, ¿sí? Las características del filtro, según el aclaramiento de urea, según su COA, es de alta eficiencia, y alta permeabilidad. ¿Sí? Permite el aclaramiento de mediana molécula. Entonces tenemos filtros de alto flujo, alta eficiencia y alta permeabilidad, ¿sí? Como característica principal. Acá un poco para graficar, ¿sí? Cuando hablamos de bajo flujo, cuando hablamos de alto flujo de las membranas, ¿cuál es la diferencia del poro? Y fíjense, bueno, a medida que la membrana va siendo con características de alto flujo, el poro de la membrana es más grande, ¿sí? El diámetro es mayor. Bien, para continuar, ¿sí? Hablando un poquito de hemodiafiltración, ¿qué características tiene el monitor? Bueno, el monitor está preparado para realizar una ultrafiltración en el dializador, ¿sí? Equivalente a la suma de la ganancia de peso intradiálisis que se desea eliminar y el volumen que se pretende reinfundir al paciente. Esto puede oscilar aproximadamente entre un 25 y un 35% del flujo de sangre obtenido. Eh, ¿Cuál es la cantidad de convección que se puede realizar en una sesión valorada en litros por sesión? Bueno, aproximadamente 20 litros por sesión y en algunos casos puede ser mayor, ¿sí? El circuito hidráulico del monitor incluye una cámara de balanzas. Esto lo que asegura de alguna manera es que no se produzcan desequilibrios entre lo que es el volumen ultrafiltrado y el volumen que se tiene que reinfundir, ¿sí? Que esto obviamente puede repercutir en el paciente y puede generar accidentes hemodinámicos severos. Y el flujo del líquido de diálisis, que sigue siendo entre 400 y 500 mililitros minutos, y que en estas máquinas de hemodiafiltración también tenemos los flujos de diálisis se pueden calcular automáticamente, eh, que los calcula directamente la máquina, ¿sí? Y se calcula como QB por un factor directamente de multiplicador que es 1,2, ¿sí? Y automáticamente esto lo que va a generar, va a calcular automáticamente la máquina, ¿sí? El flujo de diálisis que quiero obtener.
¿sí? Esto normalmente permite dializar con flujos más bajos. Bien. Y esto un poco para tratar de ver cómo es el esquema de hemodiafiltración en línea. ¿Sí? Acá tenemos representado el filtro, la membrana de alto flujo, la bomba de sangre y como dice, como sigue la flecha, acá por acá ingresa la sangre del paciente, pasa por el filtro, acá en el filtro es donde se va a producir la convección, principalmente. ¿Va a haber algo de difusión? Sí, por supuesto, por eso es hemodiafiltración, porque la característica de la terapia es combinar difusión con convección. Y aunque como vimos en el gráfico del inicio que yo les mostré, en la hemodiafiltración el mayor porcentaje va a ser convectivo, ¿sí? Entonces, la sangre entra por el filtro, va a haber una parte en donde se va a producir el arrastre de volumen. Esto va a permitir que se pueda ultrafiltrar volúmenes mayores y este líquido, ¿sí? Va a ir a estas cámaras de balanzas, que es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Y acá es donde se va a calcular, porque ustedes piensen de esta manera, o sea, lo que se ultrafiltra es lo que yo le quiero programar al paciente, ¿sí? Esto es el peso interdiálisis que trajo, ya sea 1 kilo, 2 kilos, programarle eso más el volumen convectivo que yo le quiero dar a esa terapia, ¿sí? Entonces, eso va a ser la ultrafiltración total. Todo esto en el sistema de balanzas justamente es para ver, bueno, cuánto líquido tiene que perder el paciente, ¿sí? Y cuánto líquido es el que yo le tengo que reponer. Es decir, líquido de reinfusión, de reposición. Bien, el líquido de tratamiento, como esto es hemodiálisis o hemodiafiltración online, el líquido, o sea, de reinfusión, es el propio baño de diálisis. Entonces, el baño de diálisis ingresa, este, el líquido perdón, el líquido de reinfusión, ¿sí? Antes el agua pasa por unos ultrafiltros, esos filtros por donde pasa el agua es para poder disminuir aún más las unidades formadoras de endotoxinas, y una vez que se forma el baño, ¿sí? Por las bombas de reinfusión se reinfunde el líquido, en donde el líquido de sustitución puede ser postdilucional o predilucional, ¿sí? Lo más habitual es que el líquido de reinfusión sea postdilucional, ¿sí? O sea, postfiltro. Eso significa postdilucional. Bien, dentro de otras características que tienen los filtros, bueno, como ustedes ya saben, el sentido del flujo del dializado y de la sangre es en contracorriente, ¿sí? O sea, es en sentido opuesto. Mientras que el dializado viene por acá, o sea, en esta dirección, la sangre fluye en dirección contraria, ¿sí? Entonces, esto lo que va a permitir es que a medida, ¿sí? Que acá se produzca mayor, acá vamos a tener mayor convección, mayor ultrafiltración, el compartimento de la sangre se va a concentrar. Entonces, si se concentra, vamos a tener una mayor concentración, no solamente de la sangre, también vamos a tener mayor concentración de las proteínas. Por ende, va a aumentar la proteína, la presión oncótica, ¿sí? Al aumentar la concentración de proteínas. Y esto lo que va a generar, al aumentar la presión oncótica, va a generar un ingreso de flujo de baño de diálisis, de dializado a este compartimento. O sea, vamos a tener retrofiltración, ¿sí? Que es otra de las cosas que pasan con las membranas de alto flujo. Siempre tenemos un porcentaje de retrofiltración, ¿sí? Bien, la calidad del agua es sumamente importante. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que si el líquido de reposición en la hemodiafiltración online justamente va a ser a partir del baño de diálisis, las características del agua, o sea, no nos podemos dar el lujo de que no sea agua ultra pura, ¿sí? Esa es la realidad. Dentro de las recomendaciones microbiológicas, el líquido de diálisis debe tener menos de 0,1 unidades formadoras de colonia y menos de 0,03 unidades de endotoxinas por mililitro. ¿Sí? Bien. Acá, nada, tenemos la última línea de defensa, que es el DIASafe, ¿sí? Que son estos filtros que se ubican en las máquinas. Nosotros lo podemos encontrar en este tipo de máquinas en la parte posterior. El agua pasa por ahí y lo que hace es reducir aún más las unidades de endotoxinas, ¿sí? Este,
para garantizar las características del agua bueno, que el líquido sea lo más ultra puro posible. Sí, que eso es lo más importante. Y por eso acá volvemos a recapitular, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos para realizar hemodiafiltración? Bueno, primero y principal, recordemos, hemodiafiltración es difusión más convección, siempre más convección que difusión. El dializador de alto flujo y de alta permeabilidad hidráulica, un acceso vascular, ya sea una fístula arteriovenosa o un catéter venoso central, que permita adecuados QV, ¿sí? Mínimo 350 mililitros minuto, para poder garantizar una terapia que sea eficaz. Líquido de diálisis ultra puro, o sea, agua ultra pura, que es lo que ya venimos hablando, y el líquido de reposición online o en línea que utiliza el mismo líquido de diálisis como solución de reposición. Y esto lo que implica es que vamos a tener, o sea, una simplicidad en cuanto a los aspectos técnicos, es mucho más simple porque el líquido no se tiene que cargar, no se tiene que almacenar, no se tiene que transportar y esto permite generar menos costos, ¿sí? Y al mismo tiempo grandes volúmenes de infusión. Y no es una cosa menor, ¿sí? Bien. Un poquito de indicaciones de hemodiafiltración. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que las indicaciones en los pacientes bueno, que tienen hemodiálisis crónica, ¿sí? Una de ellas es la hiperfosfatemia, ¿sí? Pacientes que tienen hiperparatiroidismo secundario, que ya obviamente están en tratamiento, hiperfosfatemia refractaria al tratamiento médico y necesitan este, mejorar esa inflamación, ¿sí? Entonces, en estos estados de hiperfosfatemia, lo ideal es indicar hemodiafiltración, o sea, pacientes con hiperfosfatemia refractaria a tratamiento, o bien que tienen un hiperparatiroidismo secundario, eh, que obviamente esto les genera hiperfosfatemia, tienen indicación de hemodiafiltración, ¿sí? Bien, la desnutrición ya sea anorexia en pacientes urémicos que se relaciona con acumulación de sustancias urémicas, ¿sí? Esto está bien estudiado porque existen toxinas urémicas que sabemos que suprimen el apetito en forma dependiente de la dosis. Anemia, como les explicaba anteriormente, mayor inflamación, mayor resistencia a la acción de la eritropoyetina, entonces necesitamos mejorar la depuración de las toxinas urémicas, ¿sí? Entonces, en estos pacientes también sería una buena opción. Amiloidosis relacionada con la diálisis, relacionada con la beta-2 microglobulina. En otras indicaciones serían complicaciones neurológicas, como por ejemplo el insomnio, la irritabilidad, el síndrome de piernas inquietas, polineuropatía o prurito, producto de la acumulación también de toxinas urémicas. Algunas complicaciones infecciosas, que bueno, tiene que ver esto más que nada con también la acumulación de toxinas que pueden llegar a favorecer la, la inflamación y por ende la predisposición a estas complicaciones infecciosas y bueno, tratar de mejorar un poco esta parte, este aspecto de los pacientes. Eh, Eso sería. Y los pacientes con intolerancia hemodinámica, los pacientes que tienen cardiopatías severas, síndrome cardiorrenal muchas veces, o que necesitan ultrafiltrar, y obviamente genera esto inestabilidad hemodinámica intradiálisis y que no se puede cumplir con el objetivo de ultrafiltración porque el paciente es hipotensa. Bueno, estos pacientes se beneficiarían con este tipo de terapias, ¿sí? Bien. Y ahora pasamos a terapias absortivas, ¿sí? Bueno, de terapias absortivas, ¿qué tenemos para decir? Bueno, básicamente las terapias absortivas se utilizan en unidades intensivas, se utilizan mucho para pacientes con intoxicaciones eh, y pacientes críticos. ¿Qué principio físico se utiliza? Bueno, utiliza la convección también, utiliza la difusión y se agrega acá la absorción, ¿sí? Que esa es como la principal característica que tiene. Y esta absorción es el principio, básicamente, que utilizan para poder depurar a ciertas sustancias, sustancias tóxicas, por supuesto, de la sangre, mediante el uso de ciertas membranas, ¿sí? Membranas especiales.
¿Qué tipo de membranas? Bueno, acá abajo les muestro algunas de las membranas que se utilizan, que cada una tiene alguna característica particular, cumple con alguna característica particular, ¿sí? Tenemos la MARS, el Cytosorb, CPFA, Oxiris, el SERAP, ¿sí? Y estos se utilizan, por ejemplo, en pacientes en donde hay que eliminar pacientes que tienen sepsis severa, shock séptico, que necesitamos eliminar citoquinas o endotoxinas, y que bueno, eh, por eso mismo digo, ¿no? Se utiliza para brindarle soporte vital a estos pacientes críticos y se utilizan en determinadas circunstancias. También se pueden implementar en algunas situaciones de intoxicación, ¿sí? Por ejemplo, pacientes con intento de autolisis, ¿m? Por ejemplo, con órganos fosforados, barbitúricos, paracetamol, en fin, salicilatos. En estos casos, lo que se utiliza es el filtro de carbón activado, ¿sí? Y justamente la indicación puntual que tiene bueno, son aquellos pacientes que se terminan intoxicando con algunas de estas drogas, ¿sí? El principio en sí es el mismo, ¿sí? Se pueden utilizar las máquinas de hemodiálisis convencional o las máquinas de hemodiafiltración. La sangre ingresa, o sea, sale del paciente, ingresa por este filtro, pasa por este primer filtro que es el de carbón activado y después continúa, pasa por el filtro de hemodiálisis convencional y después retorna la sangre del paciente. ¿Sí? En el filtro de carbón, la idea o la intención justamente es que se pueda absorber estas sustancias tóxicas, ¿sí? Ese sería el principio de la terapia, ¿está bien? Por eso son terapias que combinan, ¿sí? La difusión, combinan la convección también, porque es lo que ocurre en las membranas estas de diálisis de alto flujo, y además combinan la absorción, ¿sí? O sea, ponemos un filtro más en paralelo con el filtro de diálisis, ¿sí? Y después acá tenemos otro tipo de terapias, que esta terapia es bastante conocida, que es la del sistema Prometheus, que está indicado en falla hepática aguda, encefalopatía hepática, en los pacientes bueno, con cirrosis, con insuficiencia hepática, muchas veces fulminante, ¿sí? Y este equipo, ¿sí? O mejor dicho, este sistema, está constituido por, digamos, el equipo de diálisis convencional de alta permeabilidad, al cual se le puede agregar un módulo para la separación fraccionada de plasma y posterior absorción, ¿sí? Con lo cual, lo que está implementando es la plasmaféresis por un lado y la filtración de albúmina, con la filtración de albúmina y por ende, después seguido de la parte de absortiva, ¿sí? Entonces, el primer componente, va a pasar la sangre por un filtro, que es este filtro. Acá es donde se produce en sí o per se la plasmaféresis. Y una vez que se produce acá la aféresis, pasa por los otros dos filtros que justamente tienen la característica esta, absorción, que lo que va a hacer es terminar absorbiendo todos los que son los componentes y las toxinas que están dando vuelta en la sangre, y después retorna la sangre a este filtro, que es el filtro de hemodiálisis convencional, y retorna al paciente, ¿sí? Por eso dice que consta como de dos sistemas. Uno que es el de aféresis per se, la absorción, y después el circuito de diálisis, ¿sí? Acá les muestro más o menos como para que se den una idea, porque a veces estas cosas es muy difícil esquematizarlas, graficarlas, y por más que uno se las pueda contar, a veces uno se tiene que hacer la idea, se lo tiene que poder imaginar. Y creo que eso es lo difícil, ahí está la gran barrera, ¿no? Entonces, fíjense más o menos cómo es. Esto es una máquina, en este caso, hemodiafiltración. Vamos a tener los dos filtros. Este es el filtro de diálisis convencional y este es el filtro, que en realidad este filtro es de endotoxinas, ¿sí? Es el Cytosorb que les mostraba anteriormente. Entonces vamos a tener que la sangre sale del paciente y pasa por este primer filtro. Después de este filtro la sangre va, sigue su recorrido, pasa por este segundo filtro, que es el filtro de diálisis, y después continúa, ¿sí? Todo su trayecto hasta retornar al paciente. Así es como se hacen este tipo de terapias. Acá, un poco como para que les quede el concepto,
¿sí? En el caso de este filtro, el CitoSOR, como les mostraba anteriormente, la finalidad es justamente la eliminación de mediadores proinflamatorios. ¿Está bien? Y por eso se utiliza mucho en los pacientes con SIRS, shock séptico, rabdomiólisis también, grandes quemados, en las pancreatitis severas, fulminantes, ¿eh? Como terapia de soporte renal. Em, otras características, otros filtros, por ejemplo el Oxiris, que también la principal característica es la eliminación de citoquinas y endotoxinas, por eso se utiliza mucho en el shock séptico. ¿Eh? Hay otros filtros, como por ejemplo el Septex, por ejemplo, que permite la eliminación de inmunoglobulinas o cadenas circulantes en sangre, ¿sí? Por ejemplo, en el mieloma múltiple, ¿sí? Permite la eliminación, la absorción de las cadenas livianas que se encuentran en el mieloma múltiple, que muchas veces son responsables de daño renal agudo. Entonces, estos pacientes se benefician por ahí teniendo este tipo de terapia. Siempre y cuando esté disponible, ¿no? Lo que tiene este tipo de terapias es que estos filtros no están disponibles en todos lados y muchas veces es bastante dificultoso acceder. El Prometheus, como les había comentado anteriormente, permite la detoxificación de sustancias hidrosolubles y unidas a albúmina mediante la separación fraccionada del plasma y después la absorción, ¿sí? Esto está especialmente indicado en encefalopatía hepática, soporte hepático, fallo hepático agudo y crónico agudizado. ¿Sí? Bien. Y por último, este otro filtro de absorción que se utiliza, el SRAP, que también se los había mostrado el dibujito del filtro en la otra diapositiva, que resulta interesante, por ejemplo, en la reducción de microorganismos en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Se usa especialmente cuando tenemos bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿sí? Que queremos tratar de ayudar a eliminar de la sangre y tiene especial indicación en estos casos puntuales. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco las terapias absortivas son estos, o sea, ustedes ya más o menos se dan una idea cómo es que funciona. Tenemos entonces el filtro de absorción, particularmente, que va a tener una indicación puntual, específica. Vamos a tener el filtro de diálisis y se pueden utilizar, como ya les digo, máquinas de hemodiálisis convencional, ¿sí? No necesariamente estos tipos de terapias requieren de otros tipos de sistemas, otras máquinas, ¿sí? Y tienen, bueno, cada uno tiene su indicación particular, ¿sí? Normalmente utilizado en pacientes críticos. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya quedado claro, por lo menos. Así que bueno, nos estamos viendo.